Periodismo de verdad. Estamos de regreso y hay dos temas que preocupan, el uno no solo al Ecuador como tal, sino a la región, y que tiene que ver con la resolución de lo que se puede hacer la sociedad colombiana. Tiene que ver con la seguridad, con posiciones políticas, tiene que ver también con una carga de deudas sociales que parece no son resueltas por nuestro vecino país. Y la otra que le tiene al mundo también observando, ¿no? La lucha y el conflicto israelí-palestino, que puede seguir creciendo y que tiene respuestas distintas, ¿no? Eh, los grupos violentos juegan roles importantes. Y para el análisis de los dos temas, pero para tratar primero el de Colombia, y luego el israelita palestino, queremos saludar al señor doctor Jorge Sales. El doctor Sales es profesor de la Universidad San Francisco, al señor doctor John Marulanda, un analista de seguridad colombiano que siempre tiene la gentileza de compartir con nosotros sus reflexiones, y en general es de las personas que hace opinión en América Latina, y al señor doctor Esteban Santos, profesor universitario internacionalista. A los tres, gracias por acompañarnos. Doctor Sales, bienvenido, buenos días. Una primera lectura de lo que está pasando en Colombia. Un gusto saludarle, bienvenido. Igualmente, gracias. Perdóneme, no le escuché bien la pregunta. Le decía que si nos puede ayudar con una primera lectura de lo que ha pasado en Colombia y de este momento que están viviendo, que es muy difícil. Ya no está de por medio el tema que causó, que encendió la chispa, pero sí está la gente en las calles y se ve que no encuentra varias respuestas, doctor Sales. En efecto, Francisco, reconociendo la complejidad de la situación, usted bien dice, ya no está la chispa, que fue el tema de la reforma fiscal tributaria, pero sí están problemas que viene arrastrando Colombia desde mucho tiempo atrás. Uno de ellos importantísimo, que fue el detonante de la violencia de fines del año 2019, y nuevamente uno de los detonantes, es el tema de la dureza de la acción policial. Colombia vive con una policía que se forjó en 60 años de guerra contra la insurrección, y en consecuencia, como yo oigo el comentario de muchos amigos, ciudadanos, observadores, a medida que trato de conocer más esa realidad, hay la percepción de que la policía no tiende a mirar a civiles protestando en las calles como ciudadanos ejerciendo sus derechos, sino como subversivos. Entonces hay una muy fuerte reacción contra la acción policial muy dura, y por otro lado está aquella línea de pensamiento, en contrario a esto, que más bien sostiene que ese es el camino a la paz. La dureza, la imposición de la ley. Anoche nomás leía un documento emitido por una prominente periodista colombiana que me mandó un amigo de Bogotá, que sostiene algo que me parece inexacto, que es que Colombia es el único país del mundo, dice esta señora, que pretende que a los que hacen desmanes se les debe premiar y se les debe... No, el problema es mucho más complejo. El problema de fondo en este aspecto, y es solo uno de los aspectos, es el tratar de realmente implementar la justicia especial para la paz, tratar de implementar algún tipo de reconciliación post-conflicto, a cual proceso el actual régimen del presidente Duque parece no haber apoyado muy entusiastamente. Pero ahí hay una repregunta entonces, doctor Sales, es que ¿cómo no defender a los otros? Porque si usted ve los autos incendiados, las casas de comercio en las que se meten, a la gente a la que golpean, también son ciudadanos a los que el Estado ha de responder.
efectivamente, y esto nos lleva, me salto de lo anterior, del análisis, porque me lleva usted más bien a cómo tratar de salir de esto. El drama, y es un drama de todos nuestros países, es que las partes en conflicto quieren ganar el conflicto. Las partes en conflicto respecto de si fue o no fue válida la firma de la paz con las FARC instrumentada por el presidente Santos, siguen argumentando de que no fue válida y que fue un error y que entonces se siguen relitigando los antiguos conflictos con altos niveles de propiedad de la verdad y muy poco diálogo. Y en consecuencia, salvo que haya cambio muy profundo en esa sociedad no dialogante, van a seguir así, con mayores o menores niveles de violencia, pero lo que usted plantea es absolutamente válido. Ese es el gran dilema de la paz. ¿Cómo se mantiene la paz cuando hay quienes quieren perturbarla? A lo cual se agrega la posible presencia y digo posible porque hay pequeñas evidencias, pero no muy grandes, de presencia de agitación externa. Se han descubierto venezolanos armados en Colombia. Cuidado con atribuirle la causalidad de todo el proceso a la presencia de aquellos. Creo que están más bien pescando a río revuelto. Es muy válido lo que usted dice y la respuesta a la final es solamente a través de procesos muy profundos de reconciliación nacional, como aquel que la máxima expresión de esto que hemos conocido en el mundo contemporáneo fue el proceso de reconciliación en Sudáfrica, dirigido por Mandela y el arzobispo Tutu. Si no se va a esos niveles de profundidad en la búsqueda de reconciliación, se sigue en la confrontación. Y no Sí, quiero no, y monopolizar ahí el no, micrófono. yo quería que lo ampliara esta primera visión, porque desde adentro, nada menos que el señor doctor John Marulanda, John tiene trabajando no solo en la seguridad de su país, sino en el análisis y ver cómo se relaciona esto con lo de afuera también, los problemas internos, pero ahí siempre lo que usted decía, cuidado con dejar solo a Venezuela, pero es que lo que decía el presidente y quien parece ser el poder atrás, el presidente de la Asamblea, el señor Diosdado Cabello, imagínense con ese nombre, decía esto. Perdóname, compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto. Con Colombia se lo vamos a hacer en su territorio, no será en territorio venezolano. Se lo vamos a hacer en su territorio. No crean que eso va a ser así tan sencillo. No. Cometen un error de cálculo. Creer que la guerra va a ser en territorio venezolano. Pónganse a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes. Y bueno, y esa es una de las cosas, pero claro, al saludar al doctor Marulanda, bienvenido John, buenos días. El señor doctor Salles nos dice, cuidado con creer que solo es esto, pero nos plantea dos temas que son indispensables. Rescatar un proceso de paz, pero cuidar que la violencia no se instale desde la policía y las Fuerzas Armadas. Él nos recuerda que es una policía y unas Fuerzas Armadas que han estado acostumbradas 60 años a luchar con subversivos, y algunos dicen, oigan, pero es que ahora ellos están en las calles también. Doctor Marulanda, John, bienvenido, buenos días. Doctor Rocha, buenos días, ¿me escucha bien? Sí, perfectamente está. Bueno, buenos días, muchas gracias por su invitación. Un saludo muy cordial a Esteban Santos y al doctor Sales. El tiempo es limitado para explicar las complejidades por las que está atravesando ahora Colombia. Esto, por supuesto, es una mezcla de asuntos económicos, políticos y de seguridad. Permítame enfocarme rápidamente en el aspecto de seguridad que es la base de todo lo que está sucediendo en Colombia. La narrativa que ha logrado la izquierda venderle al mundo y que ha sido comprada de manera irreflexiva por todas las organizaciones y de todo tipo, y por supuesto acicateada por quienes están interesados en desestabilizar a Colombia, pues es la narrativa de que en Colombia existe un gobierno dictatorial, una policía masacradora que está matando a la gente que sale a la calle a reclamar sus derechos, lo cual es absolutamente falso.
no es lo que estamos viviendo los colombianos en realidad. Esa narrativa ha cogido fuerza, pero también ya ha habido varias de las mismas organizaciones como la OEA que ha echado pie atrás y se ha dado cuenta de que esa narrativa hecha a través de redes sociales y de medios, con videos montados, videos recortados, videos maquillados, muy bien manipulados, con plataformas descubiertas desde Bangladesh, China y Corea que han difundido miles de estos mensajes, pues no es cierta. Ahora, Colombia está sometida a un derecho constitucional y legal de la gente para protestar por lo que considere que es injusto. Esa protesta social está protegida y legalizada y la fuerza pública garantiza que se haga esa protesta. Pero también es claro, es evidente y hay pruebas suficientes de que células de las FARC y el ELN están en esta protesta haciendo toda la perturbación. Se habla de la agresión de la policía, pero no se habla de oficiales que han sido acuchillados hasta morir. No se habla de 35 CAIs que han sido incinerados con policías adentro. No se menciona los twitteres en donde los dirigentes de estas células dicen: ofrézcanles café envenenado, cójanlos almorzando, descansando y si es del caso, mátenlos a cuchillo. Hombres que han disparado, francotiradores que han disparado a la Policía Nacional. Y otra cosa que se llama mucho la atención, el ejército no ha intervenido hasta el momento. El ejército ha hecho presencia, pero no ha intervenido. Esas cosas no se cuentan. Entonces la narrativa queda coja y por supuesto lo único que hace es aumentar esa percepción que va a lograr lo que quieren y es desestabilizar a Colombia. Déjeme decirle esto, profesor Sales, con todo respeto. Comparar los acuerdos y las negociaciones de Sudáfrica con lo de Colombia y las FARC no tiene nada que ver, porque es que allá no había una organización narcotraficante como era las FARC, considerada la primer cartel de narcotráfico en el mundo. Y eso le da una connotación delincuencial tremenda, internacional, global a las FARC. Y no es lo mismo negociar con un cartel como las FARC o el ELN, que negociar como quieren los puristas con un grupo revolucionario que busca las reivindicaciones sociales. Eso marca una diferencia con cualquier otra negociación. Yo fui el principal opositor aquí a que se comparara y se vendiera la idea de que miren lo que sucedió en Irlanda, miren lo que sucedió en El Salvador, miren lo que sucedió en Sudáfrica. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de Colombia? Muéstreme en alguna de estas negociaciones, en Sri Lanka, donde sea, si ahí había una organización narcotraficante criminal. Y el narcotráfico marca una gran diferencia aquí, fundamental para entender la problemática que estamos atravesando. Podría extenderme aquí trayéndole cantidad de ejemplos, pero le quiero puntualizar dos cosas. Primero, sí hay claramente una intervención extranjera. ¿O acaso la expulsión de 2 diplomáticos rusos hace menos de 2 meses fue gratuita? ¿O acaso la expulsión del primer secretario de la Embajada de Cuba hace 15 días fue gratuita? ¿O acaso más de 60 espías del G2 cubano, del SEBIN venezolano, del DGCIM venezolano ha sido gratuita? Claro que hay una intervención. Claro que la intención es desestabilizar a Colombia, que es la joya de la corona. Esto hay que ponerlo sobre la mesa no como contradicción, sino como elemento de comprensión del fenómeno por el que está pasando en Colombia. Argumentar que no se quiere implementar los acuerdos con las FARC como solución a esto es absolutamente alejado de la realidad. Primero que todo, la mayoría de los colombianos le dijo: no estoy de acuerdo al acuerdo. No estoy de acuerdo. El gobierno lo sometió a un plebiscito y la gente dijo no. Sin embargo, lo implementó. He ahí un pie cojo que tiene la moral de todos estos acuerdos. En segundo lugar, implementar los acuerdos vale más de 90 billones de pesos. Oiga, y después de la pandemia y con estos bloqueos, usted sabe que se han muerto más de 1.500.000 pollitos, que hay desabastecimiento de huevo, que no hay gasolina en Cali porque bloquearon la vía, que el principal puerto de Colombia, que es Buenaventura, no recibe más barcos porque está represada la carga. La parálisis económica que se está haciendo al país con el ánimo de buscar unos logros sociales se está conduciendo al caos.
Ahí se necesita, por supuesto, que el gobierno imponga el orden. Sin embargo, el gobierno ha sido prudente. Yo no soy gobernista, critico mucho a este gobierno en asuntos de seguridad, pero el gobierno está llamando a mesas de diálogo, se está hablando con todo el mundo a ver cómo arregla el problema. Yo vivo aquí, estoy en Medellín. Anoche, a las 11 de la noche, las redes explotaron. Vienen los indígenas a tomarse a Medellín. ¿Qué tenemos en mente todos en Medellín? Lo que pasó en Cali. En Cali bloquearon a la ciudad. En Cali llevaron, oiga, esto es lo más grave y el escenario peor que puede suceder en Colombia y que ya estamos viendo a Somos. Llevaron a que la ciudadanía desesperada, porque para entrar al barrio o al conjunto tenía que pagarle a 4 indígenas que estaban ahí con garrotes, tenía que pagarle. Si no le pagaba 50.000 pesos, no lo dejaban pasar. Y no había policía, no había nadie. Bloquearon todas las vías. Se quedó Cali sin combustible. Escasez de alimentos. La pandemia. ¿En qué terminó eso? En que la ciudadanía, de manera espontánea, salió a repeler a los indígenas. Eso es una guerrita civil que está ahí. Y anoche viene para Medellín. Entonces, es muy grave el proceso de desestabilización al que se está sometiendo a Colombia, que afectaría a Ecuador, evidentemente. Ya vamos donde usted, doctor Sales, que veo que está, porque es importante, pero le voy a saludar a Esteban Santos y decirle al doctor Santos, bienvenido, buenos días. Estas, no digamos dos visiones, pero estas apreciaciones, una desde adentro y otra desde el análisis internacional, claro. La narrativa de la izquierda, como dice, ha vendido muchas cosas y tiene espacios en muchos sectores, incluso en organismos internacionales. Siempre el tema de los derechos humanos pesan más. Y claro, lo que el doctor Marulanda nos dice es, oiga, pero los derechos humanos es de lado y lado. Respetémonos, y ahí hay un Estado que tiene que hacer respetar a todos, pero se pasa por los acuerdos de paz. El tema del narcotráfico, que le hace distinto a otros procesos de paz. Esteban, bienvenido, buenos días. Estimado Francisco, siempre un placer y un gusto. El doctor Marulanda y usted, profesor Salles, siempre será un honor pues compartir con quien creo que es un referente en la solución de conflictos. Miren, yo creo que se han dicho cosas muy importantes. He escuchado con mucha atención ambas intervenciones y creo que hay algunos temas que pueden ser correlacionados. Me explico. Mientras yo preparaba y escuchaba y leía ayer para poder conversar el día de hoy, me llamaba la atención cómo, con mucha pena, estando lunes 17 de mayo del 2021, el mundo sigue amaneciendo, por ejemplo, con una noticia que el conflicto israelo-palestino volvió a escalar. Y a nadie les llama esto la atención. Y es increíble cómo ver que pasan décadas y estas espirales de conflicto siguen creciendo. Habrá que ver entonces si uno le pregunta a un judío o si uno le pregunta a un árabe, a un palestino, y cada quien va a tener su propia visión. Porque esto es lo que vamos oyendo como un juego de suma cero. Aquí no hay un intento de tratar de llegar a una paz negociada, sino de imponer mediante una retórica al otro. Y entonces, en la medida en la que tratemos de deshumanizar a mi, comillas, contrincante, a mi opositor, nunca voy a tener una paz. Yo siempre en la universidad me permito preguntarles a los chicos, denme ustedes un ejemplo de una paz impuesta. Y les digo, les doy 2000 años de historia. No me creo en lo absoluto un erudito de conocer toda la historia mundial, ni mucho menos, y ser el primero el que les pueda citar de aquí en adelante. ¿Y por qué digo esto con este convencimiento? Porque yo, Francisco, creo que las personas no cumplen porque es ley. Yo creo que las personas cumplimos porque lo sentimos justo. Y el segundo que sentimos que algo no es justo, pues vamos a hacer lo que sea por no tratar de cumplirlo. Entonces, esta retórica, lamentablemente, lo que está pasando en Colombia, yo en lo personal sí puedo ver algunos vicios comparados con otros conflictos internacionales, en el sentido en el que la escalada del conflicto está muy alta y estamos viviendo ya episodios de deshumanización. Ya no estamos hablando entre colombianos, ya estamos hablando con los indígenas, con los indios, o con los negros, o con los cholos, en fin, con cualquier grupo que permite incendiar una retórica y que ahora el mundo en tiempo real me permite seguir a las redes o a los canales o a las personas que opinan como yo, y por lo tanto lo único que va a hacer es inclusive llegar un poco al extremo la ideologización que puede tener alguna de las posturas. Entonces, en este punto, yo sí creo que primero es muy importante hablar de un
alto a las hostilidades sin más, sin ningún condicionamiento. En el Ecuador, lamentablemente, en octubre del 19 lo vivimos a eso a extremo. Chile ya lo vivió a eso extremo. Lo he dicho, ojalá que me equivoque, Perú puede estar muy próximo a tener también un episodio de violencia. Esteban, y así... Esteban, si hay ahí una estrategia y un modelo a seguir para desestabilizar la democracia. Aquí hay atrás gente que no quiere la democracia y entonces si no estamos entre demócratas, la cosa se vuelve más difícil. Bueno, hay que entender, Francisco, que siempre van a haber personas que quieran ver al status quo fallido, que van a querer ver al gobierno caer, que siempre van a querer imponer una agenda. Ahora, si es que yo personalmente me pongo a ver, es que usted policía hizo esto, no, es que usted manifestante hizo esto otro. Pueden los dos estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con esta lógica? Como decía Gandhi, ojo por ojo y nos vamos a quedar todos ciegos. Entonces, yo creo que Colombia efectivamente tiene unas particularidades. Colombia tiene una posición geopolítica importante. Colombia es uno de los argumentos que tiene un estado fallido de vecino que quiere verle caer. Colombia también es cierto que tiene una crisis económica, institucional, política muy, muy fuerte, que no viene de esta gota que derrama el vaso en estas últimas manifestaciones. Vienen de muchas décadas que se ha intentado firmar una paz. Y yo creo, y en esto lo he escuchado al profesor Salles algunas veces decir, y lo comparto plenamente, oiga, usted no firma la paz con sus amigos. Y en esta lógica, evidentemente, es muy difícil sentarse en una mesa con alguien que piensa muy diferente a usted. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos que entonces un Estado imponga y creemos que mediante la imposición, que salga el ejército, que sea mucho más fuerte, que se arresten a todos esta disidencia violenta, que estoy de acuerdo en el nivel de virulencia lamentable que está viviendo. Eso va a ser /paz. Yo personalmente, Francisco, creo absolutamente lo contrario. Yo creo que este no fue sino, como repito, la gota que derramó el vaso, el intentar pasar una reforma tributaria en medio de una pandemia que viene al mundo cada 100 años. Una sociedad que lamentablemente se ve frustrada, que ve todos los problemas que estamos viviendo en Latinoamérica. Falta de empleo, falta de oportunidades, en medio, insisto, de estos problemas yo diría ya de son exógenos, pero también, concluyo. Claro, pero es una cosa que no estaba Entonces, previsto. Sí, por favor. Permítame, sí. Entonces concluyo muy, muy brevemente. Entonces, con todo este caldo de cultivos, claro, explota el conflicto. Y cuando explota el conflicto, hay dos formas de poderlo ver. Yo creo que esta idea de sentarse en una mesa pudo, en mi criterio, haber sido adelantada, pero más de ser general con el árbol caído. Yo creo que en este momento es un esfuerzo real, serio, honesto, sentarse a conversar, sí, pero hay que deponer posiciones, enfocarnos literalmente en intereses. Cuando yo digo, yo no me siento a conversar a menos que el presidente pida perdón a todos y que salga el ministro de Defensa a decir que hubieron crímenes en contra de la humanidad de mes, si no, no converso nada. Yo creo que en este momento es una posición que se tiene que dar una auditoría, no es esa la palabra, que se venga un acompañamiento por parte de organismos internacionales serios que quieran ayudar al país, no a un sector, no a una ideología. Creo que eso puede empezar a ayudar, pero para poder conversar de una agenda, lo importante es entender que aquí estamos hablando, para mí, solo de colombianos. Como colombianos, pelearse, herirse, verse deshumanizados entre propios colombianos, eso lamentablemente el hermano país ya lo ha vivido mucho. Y entonces, en mi criterio, concluyo, insisto, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante para primero sentarnos a detener las hostilidades y crear una agenda en común? Porque aquí todos estamos en el mismo barco y todos queremos seguir adelante en un Estado de Derecho. Todos queremos una democracia y lo que estamos viviendo en este momento, afortunadamente, irrestrictamente todas las partes lo están calificando como algo inaceptable. Pero algunas personas dicen, parece que la democracia de esta visión occidental es la que se agota. Y dicen, oigan, no le han permitido ponerse en vigencia, no es que se agota. Pero la visión internacional, y esto lo trae desde la Deutsche Welle, la cadena alemana, dicen lo siguiente como visión. Manifestantes incendian la sede de la Unidad de Reacción Inmediata en Popayán, tras las denuncias de presunto abuso sexual a una joven detenida de 17 años que se suicidó tras ser liberada.
La denuncia del presunto abuso reavivó las protestas en Bogotá. Las manifestaciones empezaron el 28 de abril en rechazo a una reforma tributaria planteada por Iván Duque. El presidente colombiano retiró la propuesta, pero el malestar generado empujó a las calles a muchos jóvenes, especialmente universitarios, mientras empezaban a surgir denuncias de brutalidad policial, muertes y desapariciones. La violencia, los excesos de la policía, de las Fuerzas Armadas en general, han atravesado mis emociones y es inevitable salir a pronunciarme. Tenemos una agenda clara desde las calles, una reforma policial, que se tumbe el régimen, y la reforma a la salud. Y cómo responde el gobierno, violando a nuestras hermanas, masacrándonos. Y este es un claro ejemplo del descontento social. Esto ya no es de partidos políticos, la gente está cansada de que nos asesinen, de que nos maten. La vicefiscal general de Colombia dice que se abrió una investigación para esclarecer si la policía abusó de la joven. El gobierno también se ha mostrado dispuesto a reunirse con los manifestantes, pero el lanzamiento de gases lacrimógenos, las muertes y las desapariciones mantienen a los líderes de la oposición en las calles. Señor doctor Salles, bueno, esta visión, y usted tiene la oportunidad de haberlo visto también, no solo de escucharlo, ¿quiénes pueden ir a una mesa? Y como dice Esteban Santos, ¿a quiénes se convoca? Y si es que los líderes están en las calles, claro, ¿cómo encuentra usted en medio de todo esto con quién dialogar, tomando en consideración lo que ha dicho el doctor Marulanda, doctor Salles? A ver, Francisco, la primera distinción que yo planteo que hay que hacer es entre un diálogo que ahora trata de apagar el incendio y lo que no se ha venido haciendo durante décadas, ni en Colombia, ni en el Ecuador, ni en Bolivia, ni en el Perú, que van generando las condiciones de malestar y de repulsa que finalmente llevan a estos excesos. El diálogo del cual yo pretendo ser de alguna manera proponente, convocante, facilitador, es un diálogo en el cual, por ejemplo, un hombre de gran inteligencia y conocimiento y convicción respecto de estos temas como el doctor Marulanda, se siente a conversar con dirigentes indígenas y les pregunte y trate realmente de entender por qué esos indígenas hacen lo que hacen. ¿Qué pasa ahí? Planteo solamente una estadística que me parece relevante. Colombia tiene el segundo mayor nivel de desigualdad, de acuerdo a la medida Gini en América Latina, y la séptima en el mundo. Datos del Fondo Monetario Internacional. Esta no es una sociedad que funciona maravillosamente, que distribuye excelentemente las oportunidades de educación, las oportunidades de salud, como tampoco es la ecuatoriana, por favor, no estoy mirando la paja en ojo ajeno y no viendo la paja en el ojo nuestro. Entonces, esos son los temas que se deben dialogar. Se deben construir sistemas contra incendios y eso es lo que nosotros los latinoamericanos no sabemos hacer. Nos encanta salir a apagar el incendio, jugar al bombero, pero no hemos construido sistemáticamente procesos de diálogo que nos permitan entender qué es lo que realmente necesita el otro, qué es lo que le lleva al otro a finalmente atacarme a mí como, por último, como representante de democracia liberal, economía liberal, muchas de las cosas. Esteban, con todo respeto, tú decías, todos queremos democracia, eso no es cierto. Un alto porcentaje de nuestros pueblos no quieren democracia porque están profundamente imbuidos de premisas marxistas-leninistas, son educados para la lucha de clases. Ahí es donde tiene que estar el diálogo. Y sentarnos a dialogar para ver cómo apagamos el incendio es una típicamente irresponsable acción latinoamericana de esperar a que las cosas se pongan muy difíciles para tratar de arreglarlas. Entonces, aclaro, a ese diálogo este rato hay que tratar de ver quién está dispuesto a sentarse a ver cómo apagamos el incendio. Pero si no vamos a fondo, si no tratamos de entender, con todo respeto, doctor Marulanda, sí hay diferencias, pero también hay similitudes. Si no tratamos de entender como de Klerk entendió la perspectiva de los negros en Sudáfrica,
no hay posibilidad de otra cosa que más violencia. Y claro, ahí. Pero ahí hay una cosa que usted acaba de decir. Aquí hay una posición ideológica que no quiere sino la igualdad en la pobreza. No quiere que los pobres salgan, sino que quiere que mantener pobres. Contra ella ideológicamente. Luchemos contra ella ideológicamente. Yo me siento con indígenas acá en el Ecuador a preguntarles, a ver, ¿por qué creen ustedes en la lucha de clases? Y claro, me sacan todo el viejo, la historia del resentimiento de la colonia, que yo estoy en capacidad de entender, de comprender, pero luego de sugerir que por ahí no está la solución, que busquemos. Pero ese es un diálogo que comienza con decir, a ver, quiero entenderte, quiero entender de dónde vienen tus resentimientos, tus odios. Claro que hay posturas ideológicas, pero yo creo que es factible combatirlas ideológicamente. Claro, doctor Marulanda, John, esto de la desigualdad social, que es un mal de América Latina, que no se termina de construir entonces una democracia viable en donde todos busquemos acceder a la educación, a la cultura, a avanzar, no a convertirnos en millonarios, pero sí avanzar. Eso en Colombia al parecer no se ha dado espacio. ¿Se siente o no permiten ese espacio por estas otras condiciones que usted mismo nos ha recordado, John? No, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Celes. El diálogo es la solución a todo esto. Ayes, perdón, excusen. Ayes, bueno, no, leí mal, me faltan las gafas. Yo estoy de acuerdo con usted, el diálogo es la solución. Pero es que el problema que estamos viendo ahora, doctor Rocha, doctor Santos, es de una, repito el término porque lo acabo de ver en el video que usted presentó de la Deutsche Welle, es un video venenoso que no cuenta toda la historia y lo único que hace es incendiar los ánimos más. El video dice incendiaron la URI, pero no cuenta que se robaron 50 y pico de armas, entre ellas 15 fusiles de asalto. ¿Qué hay de popular en eso? ¿Qué hay de reivindicación social en eso? De quemar la URI, quemar la oficina de medicina legal con cadáveres que estaban predispuestos para hacer su necropsia, quedar las oficinas donde estaban todos los legajos de acusación por narcotráfico en contra de una cantidad de líderes sociales, llamados líderes sociales ahí. Entonces, esa narrativa que compra en el exterior, a uno le dice, no, pero un momentico, es que, a ver, sentémonos a dialogar. Sí, nos están matando. Terrible error, doctor Santos, el del gobierno. Las élites políticas, doctor Ayes, no han hecho lo suficiente para que estos países, con las riquezas que tienen, puedan progresar. Han sido élites políticas corruptas. Y si ahora un muchacho en la universidad me dice, yo tiro piedra porque es que este es un gobierno corrupto, yo le digo, estoy de acuerdo con usted, este es un gobierno corrupto, pero destruyendo la panadería, la papelería, de la cual vive una familia, usted no va a arreglar la corrupción. Usted no la va a arreglar. Al contrario, va a agravar el problema. Mire, las principales empresas están saliendo de Cali. ¿Qué genera que salga una empresa X de Cali, multinacional, que tiene desempleo? ¿Y por qué sale? Porque lleva 20 días sin poder tener el producto primo para fabricar lo que vende. Entonces dice uno, esto no tiene sentido, pero sí tiene sentido para los que quieren desestabilizar al país, demostrar ingobernabilidad y salir a ofrecer una solución, que es la vieja técnica que ha usado el marxismo-leninismo toda la vida. Perturbe, léanse ustedes ahí a Nechayev, léanse a toda esta gente, genere caos y cuando en la mitad del caos ofrezca la solución. Es algo mucho de la teoría del shock, ¿no? Cuando uno está en shock por un terremoto, un temblor, lo que sea, la sociedad se paniquea y le ofrecen una solución y racionalmente se vaya. A Colombia lo están sometiendo a eso. Mire, ayer, termino con esto, ayer yo escuchaba a un candidato de la izquierda, le voy a decir ex, por condescendencia, terrorista del M-19, el señor Petro, y él decía lo siguiente, decía entre otras cosas que dice, porque es un discurso hilvanado que muestra coherentemente
lo que están haciendo. Decía, es que nos están conduciendo a un golpe de Estado, a una dictadura. Claro, sí señor, es cierto. Ellos nos están conduciendo allá porque nada mejor para ellos que se instale en Colombia un gobierno fuerte, una dictadura, un golpe de Estado, porque justifica plenamente todos sus antecedentes barbáricos que han conducido a que están incendiando a Colombia. Ahí ellos tienen su excusa moral, política, para decir, si ve, esta dictadura. Ahora, el gobierno tiene que poner orden, porque si el gobierno no pone orden, Colombia está al caos. Dice ahí la señora, entrevistan no personas que actúen racionalmente como eventualmente podríamos estar actuando nosotros, o con un discurso más o menos lógico. No, son altamente emocionales. Los desaparecidos, ¿cuáles desaparecidos? ¿Cuántos desaparecidos hay? Muéstreme. 1.000, 100, 200, 3, todos se han encontrado. Y las Fuerzas Armadas no se están más... ¿Cuáles Fuerzas Armadas? La policía es la que está enfrentando el problema. Y nos atacan. La policía, aquí han habido manifestaciones hasta de 3 millones de personas sin un solo disturbio. Sin un solo disturbio. Es que nosotros... todos los argumentos de los muchachos que están exacerbados porque la mayoría son jóvenes, de los que están saliendo ahí, y son jóvenes de clase media, es decir, los que están usufructuando de alguna manera mucho o poco los beneficios de eso. Son mis hijos los que están ahí, son mis hijos de 24, 25 años los que están ahí, son los más jóvenes, y son una cantidad de muchachos desempleados porque no hay empleo como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de todo lo que está pasando, y sí, como consecuencia de una mala administración, doctor Santos. Claro. Yo critico fuertemente las élites políticas tradicionales que han gobernado estos países, porque los han gobernado mal y han abierto el campo para que unas élites peores, se trepen al poder y nos hundan más, nos lleven más al fondo. De lo que estamos viendo en Colombia, para mí es de una suma gravedad. Y yo sí creo, termino con esto, que lo de Colombia obedece a un plan estratégico regional. Chile no va tan bien como la izquierda quisiera para llegar al poder. Vamos a ver cómo sale esa constitución. Perú tiene un candidato de izquierda que le está mandando toda la simpatía a la señora Fujimori. Ecuador se le salió del libreto. Evo Morales no le fue muy bien en las últimas regionales, en donde Chuquisaca, Tarija, Pando le quitó base electoral al MAS, y queda Colombia, que retomó lo que había iniciado en noviembre del 19 y que se paró por la pandemia. Porque, mire, es criminal, por decirlo menos, en medio de un pico de pandemia, lanzar a la calle a la gente. Claro, tremendo error del gobierno. Como decimos en Colombia, coloquialmente, el gobierno dio papaya, y los de la izquierda la aprovecharon y lanzaron a la calle a toda esta gente. Ya veremos los resultados. Ya ahí viene una centros de emergencia están en rojo. Ya no hay camas para atender más casos de pandemia. Pero ahí sí hay una mala lectura también de quien ejerce el gobierno. O sea, una chispa cualquiera, o sea, reforma tributaria, reforma educativa, cualquier cosa para encender esto que está ahí, que está latente, como dice el señor doctor Salles. Es una cosa histórica, pero claro, no se resuelve, como también dice el doctor Marulanda, reventando al vecino que tiene una tienda o incendiándole el auto a un profesor de escuela o de colegio, de universidad. Esteban, aquí debe haber entonces una posición de los demócratas frente a aquellos que lo que quieren es asaltar el poder para someterlo, como han hecho en Venezuela, en Nicaragua y la vieja historia cubana, Esteban. Mira, Francisco, yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. En gran medida concuerdo con todo el diagnóstico que nos ha presentado el doctor Marulanda. Creo que es efectivamente cierto que hay muchas personas que quieren sentir un caos. Yo personalmente, Jorge, me vuelvo a ratificar en que creo que sí queremos democracia, la mayoría.
entendida como lo que tal vez querramos expresarlo en este foro, de que todos queremos una libertad de expresión, todos queremos convivir pacíficamente y todo sigue siendo una de las regiones del mundo más desiguales. Latinoamérica todavía lamentablemente sigue teniendo estas presiones muy fuertes por parte de grupos que ya son organizaciones transnacionales, que quieren lucrar del caos, que quieren justamente pescar a río revuelto y que quieren hacer de esto una oportunidad perfecta para generar una conmoción social que cambie el status quo. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Yo me quedo en esta parte que me parece muy interesante cuando bien se afirmaba que quiénes son la mayoría de las personas que están en las calles. Son jóvenes, son personas llenas de energía, de vitalidad, que se sienten frustradas con la falta de oportunidades. Eso es un hecho común que lo vivimos aquí en el Ecuador. Esta frustración de no poder tener oportunidades, de no poder tener servicios básicos, de seguir hablando de unas diferencias tan dantescas en un país en donde quien tiene dinero tiene mucho dinero. Perdón, una puntualización. Pero los que más violentos están son los jóvenes que han tenido más oportunidades, no son los más pobres. Los más pobres no están. Entonces, claro, lo que dice Jones, ahí están los hijos, pero de quienes han podido y les pueden seguir financiando incluso las marchas, Esteban. Por eso, Francisco, yo aquí hago un primer acápite. El primero es el diagnóstico y ponernos a ver quién estuvo más violento, los indígenas o los jóvenes o las personas que tengan una ideología política o quienes operan ya abiertamente en el sendero criminal apoyado y financiado por organizaciones o por estados fallidos. Cada quien tiene su propia agenda. En eso estoy de acuerdo. Hay quienes quieren ver caer al gobierno, hay quienes honestamente quieren demostrar su frustración y todos, ahí es donde empiezo yo a tratar de ver cómo salimos de esta, porque todos estamos de acuerdo en que lo que se está viviendo es inaceptable. Todos estamos de acuerdo en la desigualdad, todos estamos de acuerdo en que el sistema de salud pública lamentablemente está colapsado y que por lo tanto, si seguimos en este sendero, lo único que vamos a hacer es, como decía, ojo por ojo y vamos a estar ciegos todos. Entonces, aquí vienen las preguntas para mí difíciles. Yo firmo la paz, no con mis amigos. Entonces, ¿cómo hago primero para sentarme a conversar con alguien con quien no comparto nada? Con alguien a quien le veo como el diablo. Entonces, el momento en el que, insisto, deshumanizo al otro lado, pues le estoy dando más argumentos, porque ya no estoy hablando con un colombiano, estoy hablando con un paramilitar, estoy hablando con un delincuente, estoy hablando con cualquier epíteto que se quiera dar. Esa retórica, lo único que está haciendo en mi criterio, lo digo con absoluta franqueza, convencimiento, que creo que está incendiando aún más las calles, porque siempre va a haber, y también comparto en esto, siempre va a haber una prensa que quiera vender un editorial o que quiera presentar una visión. Estoy de acuerdo con eso. Nadie sino los propios colombianos, los propios ecuatorianos, los salvadoreños, que puedan entender su propia realidad. Yo sí soy un convencido de que no es esta plaqueta gringa norteamericana que dicen el one size fits all, no es real. Cada país tiene sus propias vicisitudes, cada país tiene su propia idiosincrasia. Entonces, hay que entender en este momento el diagnóstico, que creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, y tal vez en estos últimos momentos la invitación, entonces, ¿cómo hacer para enfocarnos puntualmente en los intereses? ¿Cuáles son los intereses? No las posiciones. Las posiciones ya han estado muy claras. La posición es lo que yo quiero, esto es lo que yo exijo, esto es lo que se tiene que dar, y si no, va a ser a la fuerza. Y por eso yo empezaba esta intervención, estimado Francisco, recordando lo que le sigue pasando al mundo lamentablemente con estos conflictos a escala internacional, que con muchísima pena yo creo que todavía estamos lejísimos de ver un siquiera sendero semiconductor de paz entre israelíes y palestinos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que donde sí están de acuerdo, donde se intercalan los argumentos, es cuando me enfoco en un interés y no en una posición, cuando solo veo lo mío. Yo creo que hay una desbalanza de poder muy clara. Entonces, las personas que se sientan que quedaron por fuera, que se sientan que quedaron excluidas, ese es el caldo de cultivo para que el día de mañana conformen partes de organizaciones criminales, para que el día de mañana, como no me siento parte del sistema, no me duele quemar instituciones públicas o servicios públicos porque nunca los sentí propios. Entonces, yo creo que una agenda empieza por ahí, por tratar de sentarse, pero insisto, no es menor decir, hay que sentarse y conversar sin más. Si es que seguimos intentando tener una agenda mientras todos los días un editorial o una imagen, porque se puede viralizar en cuestión de horas al día de hoy en este tiempo de información real, y cada quien querrá presentar su visión como lo quieras ver, pues entonces, Francisco, vamos
Exacto, yo creo que aquí, Francisco, entonces vamos a seguir, lamentablemente, siguiendo una conversación de cómo vemos esta escalada, ¿no? Desescalada del conflicto. Ahí es donde, terminado la parte del diagnóstico, invito entonces cómo podemos hacer para construir, no de labios para afuera, una verdadera agenda que permita a los colombianos sentarse a forjar un mejor país. Claro, pero ahí es aquello de lo que ustedes han dicho, yo firmo la paz con mis enemigos, con los que no comparto, pero no a costa de mis amigos, no pisoteando a mis amigos para llegar a la paz con quienes no comparten las ideas que tengo. O sea, si en Colombia han incendiado un edificio donde estaban los procesos para poner en la cárcel a narcotraficantes, en el Ecuador incendian la Contraloría para perder la pista de lo que se ha hecho en la administración pública, puede terminar por sentarles a la mesa, pero buscando una comisión de la verdad para que revisen los juicios de los delincuentes. Y entonces, para incluir el tema, yo veo que el señor doctor Sales dice, sí, por ahí no va, y enseguida. Y de una vez les voy a pedir en este tramo esta reflexión sobre Palestina, y para eso tenemos este reporte, el conflicto israelo-palestino, ¿no es cierto? Este reporte que tiene NTN 24. No son fuegos artificiales. Es la forma en la que Israel intercepta los cohetes disparados desde Gaza por las milicias palestinas. En medio de edificios derrumbados, de calles destruidas, del caos, una esperanza. A veces, el ruido de una persona intentando salir de entre los escombros es la única señal de vida en el entorno. La escuché gritar de miedo porque escuchó la metralla silbando al lado de ella. Gracias a Dios, fue un milagro. Difícil se hace esconder de los niños el estruendo del horror, su vida, su día, su realidad. Una realidad que los arropa. Recientemente lo ha hecho durante 7 días que parecen años, que en realidad lo son. Décadas para los mayores con un gigante adormecido. Un conflicto que muchos conocen, pero pocos entienden. La muerte acecha y el pánico los invade, a un lado y al otro de la franja. En Gaza también saben de estallidos. Se trata de la respuesta de la policía y el ejército israelí. Se busca proteger lo más preciado, aquello que pende de un hilo. O un hilo del que pende la vida. Claro, y ahí está, ¿no? Sí, los medios no somos culpables de todo lo que a veces nos acusan, ni medios ni periodistas, pero sí podemos caer también en una lectura que a lo mejor no cubre todo. Y eso es un esfuerzo que también hacemos permanentemente. Y diálogos como este de esta mañana que nos lleva de Colombia al Medio Oriente, nos pueden ayudar a entender la propia condición humana, pero sí se apela a sentimientos y a emociones. Frente a lo que vive Colombia y frente a lo que vive el conflicto israelo-palestino, doctor Salies, ¿qué lectura le damos? Y usted me decía, no hay que sentarse con aquellos que nos quieren caer a palos, doctor Salies. Francisco, volvemos a tema anterior. Uh-huh. Diálogo que realmente cambia las cosas no es entre los cabecillas de bandas armadas llenas de odio. Yeah. El diálogo que realmente cambia las cosas es entre gente influyente, algo razonable. Me encanta esa exploración que hizo el doctor Marulanda de si nosotros cabemos en razonables. Creo que por lo menos estamos tratando de serlo, pero es un diálogo que tiene que ocurrir a nivel de bases, a nivel de gente que eventualmente cambie el sentir de todo un pueblo, cambie la trayectoria de los indígenas en Colombia, los palestinos en Palestina, en Israel. Las sociedades civiles tienen que ir cambiando en el tiempo
Mire, yo tuve el privilegio de trabajar en el conflicto israelí-palestino cuando estuve de regreso en Harvard como catedrático invitado. Y llegué a la conclusión de lo que plantea el que fue mi maestro y mentor en todo ese contexto, el de Herbert Kellman. Hasta que los palestinos y los israelíes no renegocien su identidad y se den cuenta de que viven un dilema compartido y un altísimo nivel de identidad compartida, esto va a seguir y seguir y seguir. Los cambios que tienen que ocurrir son muy a fondo y tienen que ocurrir mucho antes de que se presenten nuevas condiciones que alguien quiera aprovechar para generar violencia de nuevo. El problema es actuar preventivamente frente a estas situaciones. Regreso, si me permiten, a mi metáfora de construir sistemas para prevenir incendios, no tener buenos bomberos. Entendemos el conflicto todavía en términos de qué hacer cuando ya se volvió destructivo. Y debemos pasar a entender el conflicto en términos de prevenir el escalamiento, prevenir el ánimo de ir a ganarlo, a destruirle al otro. Y eso es un desafío generacional. El campo nuestro, el campo del manejo y la resolución de conflictos, es un campo absolutamente reciente, nace en la generación anterior y nace en plena Guerra Fría, cuando la preocupación era ver cómo evitar que nos aniquilemos nuclearmente. Pero hasta que no entendamos que lo que debemos es cambiar muy a fondo cómo el ser humano entiende el conflicto, cómo el ser humano mira al otro que piensa distinto, ir eliminando, por ejemplo, aquello que ya mencioné, la educación para la lucha de clases y sustituirla con una educación para la cooperación entre grupos humanos disímiles. Hasta que esos cambios no ocurran, vamos a seguir en las mismas. Y esto es absolutamente cierto en el conflicto israelí-palestino, en el cual, repito, he trabajado y he estudiado durante 30 años. Hasta que judíos y palestinos no lleguen a la conclusión, mayorías de ellos, siempre eventualmente podrán haber los extremistas de un lado o del otro, pero mayorías, masas críticas de ellos no lleguen a la conclusión de que el tema es ver cómo cooperan para cohabitar en ese muy pequeño territorio, no importa quién sientan a dialogar. Y el diálogo no tiene que ser cómo apagamos el incendio, cómo evitamos que ahora sigan los bombardeos. El diálogo tiene que ser cómo evitamos querer bombardearnos mutuamente. Y ese es un proceso mucho más largo plazo. Y ese es el proceso que en América Latina no hemos comenzado. Claro. En el contexto israelí-palestino sí se ha comenzado. Mi maestro y mentor, el profesor Herbert Kellman, con quien tuve el privilegio de cooperar un par de años en todo esto, lleva armando diálogos entre representativos, no las figuras máximas, no los que aplastan los botones de los cañones, sino figuras influyentes dentro de las sociedades civiles judía y palestina, ir generando una creciente voluntad de ya no pretender ganar el conflicto, destruir al otro, sino convivir constructivamente. Eso toma generaciones. Es una fe. Pero alguien tiene que comenzar, ¿no? Eso que usted dice toma generaciones, alguien tiene que comenzar y comenzarlo a trabajar. No sé si, doctor Marulanda, comenzábamos con analizar Colombia y siempre queríamos pedirles este criterio sobre el conflicto israelo-palestino, que claro, tiene que ver con este proceso de negociación largo, tedioso, donde también hay influencias ideológicas, donde hay una larga tradición de querer eliminar a unos, ¿no es cierto? Está lo religioso, están todas estas condiciones que el profesor Salles nos recuerda tienen que ser trabajadas. Que no lleguemos entonces en América Latina a niveles tan fuertes como querernos desaparecer, aunque voluntades para eso no faltan, doctor Marulanda. El micrófono, por favor. Mire, doctor Rocha, sobre el conflicto israelo-palestino, yo no me he graduado todavía como negociador y buscador de paz. Si mucho he sido un gran aficionado a la historia militar, casi que un polemólogo. He estado en la Mucata hablando con la gente allá, he estado
en los campos de los tanques israelíes, por supuesto, por mi condición de militar colombiano. He ido muchas veces a Israel, a Tel Aviv, a Herzliya, a conferencias y demás. Yo soy licenciado en Filosofía e Historia y mi hobby es la historia militar. Yo no sé si eso a mí me ha enviciado mucho, doctor Sales, pero yo tengo la idea, doctor Santos, que si la historia de la humanidad se escribiera en 100 páginas, 90 por lo menos serían de guerras. Y solamente un 10 de unos pequeños oasis de paz. Pero también me duele, no sé si me duele, pero hay que decirlo, han sido las guerras los núcleos de crecimiento en filosofía, en economía, en tecnología, en instrumentos de convivencia. Han sido las guerras las que han generado, las redes sociales se originaron en asuntos militares. Entonces, parece que estuviéramos condenados a vivir guerras por uno u otro lado. Por eso le digo, usted como hombre que entiende de paz y busca la paz, dice, esto es imposible. Yo como pelomólogo digo, la historia ahí está demostrando, mire lo que estamos viviendo ahora. Pero lo importante es que los que creemos, como dirían los romanos, si vis pace para bellum, escuchemos atentamente a los que, como usted, dice, no podemos resignarnos a ese destino. Y tienden puentes, y hacen teorías, y proponen acciones, hacen cosas, mientras los demás decimos, esta es la cruda realidad. Los muchachos en Colombia y en Israel y en Palestina protestan por defender una causa que han incorporado, han asimilado, y la consideran genuina, en primer lugar, es decir, real, y en segundo, justa, es decir, sí, esto es justo lo que estoy haciendo, amarrarme 30 kilos de dinamita en la cintura y volarme con 4 personas, 10, 20, que yo no conozco, en un carro, eso es justo y es bueno, con un discurso que desde aquí no entendemos, pero aquí tenemos, hechas las diferencias, lo mismo, mire la muchacha de la Deutsche Welle, yo estoy seguro que ella lo dice absolutamente convencida de que es así, pero la realidad no es esa. Entonces estamos en un mundo en donde las redes sociales han marcado el gran cambio de la percepción de la realidad. Este es el instrumento óptimo de alienación, en donde la virtualidad nos vende realidades que son virtuales y en donde nos están llevando a un estadio social global mucho más complicado. Y ahí entramos a hablar de globalismo, ahí entramos a hablar de nuevos factores que antes en mi época no existían, que yo hasta ahora estoy incorporando. Termino con esto. El caso de Colombia no es un caso único y aislado. Ustedes lo saben muy bien, así lo han expresado. Y yo sí estoy profundamente convencido, y lo digo sin rencor, sin odio, sin aversión, de que hay una estrategia. Hay una estrategia regional, una estrategia que está aprovechando hechos ineludibles y reales. Yo le digo, doctor Santos, y le repito, las élites políticas que nos han gobernado han sido incapaces, deficientes y a ratos han sido perversas. Y no han podido estos países, con toda la riqueza que tenemos, no lo han podido sacar adelante. Pero claro, también le digo, hay otras élites no tradicionales que están aprovechando eso para implantar modelos que hasta el momento nunca han dado resultado. Nunca han dado resultado. Si esa terapia no funciona, ¿por qué no la quieren aplicar? Claro, no funciona. Hay que buscar. Hay que buscar un espacio. Hay que buscar. Y ahí viene la parte de la racionalidad, claro. Incluso para llegar a acuerdos y ceder cosas, ¿no? Yo al escucharles a los tres, Esteban es un mediador, el doctor Sales es un mediador y además un profesor del tema. Yo decía, creo que todos vamos a tener que estudiar mediación. Y ahí ya estoy a punto de salir a ver cómo uno se puede preparar. Porque a mí, al igual que creo que a esos jóvenes les indignan las desigualdades y me provocan aquellos que usan eso para encaramarse en el poder y atropellarnos, generar dictaduras. Y entonces uno dice, el esfuerzo democrático se ve truncado.
Y claro, ustedes entienden mejor esta parte de la negociación. Esteban, tanto el conflicto milenario, podríamos decirlo así, de Israel y Palestina, la propia existencia del pueblo israelita, uno diría, pero ¿cómo es posible que no lo terminemos de entender? Tenemos una tradición judeocristiana en nuestra formación, pero claro, después se ven las guerras y ahora mediáticamente, como dice el doctor Marulanda, nos sorprendemos humanamente y comienza a ser solo una noticia, Esteban. Francisco, y gracias. Mire, yo he disfrutado mucho de esta conversación. Creo que es justamente parte de la solución tener más espacios de diálogo como este. Y lo he dicho muchas veces, Francisco, yo admiro mucho el trabajo justamente de prensa libre como democracia, de que podamos estar personas que en muchas cosas opinemos igual y cuando tengamos visiones distintas, las podamos justamente intercalar en democracia como tal. Decir una respuesta al conflicto israelo-palestino en un minuto, evidentemente, ni siquiera la voy a intentar dar. Lo que sí puedo dar como, lo que sí puedo intentar dar como un insumo más. Se me venía a la mente mientras escuchaba a mis contertulios. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Israel. Esto fue un viaje que hice con mi familia. Mi familia es muy, muy católica. Reconozco mucho que yo fui, en cambio, con el prisma de relaciones internacionales. Yo fui más que a ver la parte religiosa per se, a entender, tratar de entender este conflicto. Me llamaba mucho la atención cómo yo me paraba en la playa en Tel Aviv y uno puede ver al final, miras al Líbano y te decían, usted mira esta montaña, eso es Líbano y esas personas ya le quieren ver muerto a usted. Tú ves los asentamientos palestinos y las condiciones en las que viven estas personas y entiendes. Y miras también cómo los israelíes tienen que estar viviendo con una constante estado de zozobra en el que no pueden entrar a un centro comercial sin antes ser revisados o con todos los problemas de los búnkers en edificios nuevos y demás. En fin, esta idea de ya convivir en un estado constante de guerra es lamentable y lo vuelves a entender. Entonces, tal vez solo como un único prisma que me permito dejar sentado, porque claro, cada uno ve yo soy yo y mis circunstancias, que me ha oído tantas veces decirlo Francisco. Cada quien lo va a decir de acuerdo al prisma que le tocó vivir y todos vamos a tener nuestra propia verdad del tema. Yo siempre concluyo diciendo, en lo absoluto me puedo considerar erudito en conocer historia de todo el mundo o de tener las soluciones o de que mi opinión es la que tiene que prevalecer, ni mucho menos. Lo que sí creo que son principios universales, tal vez por ponerlo de esta forma. Yo soy un convencido, Francisco, y aquí le comparto esto al profesor Salles y al doctor Marulanda, que creo que hay un tema de proporcionalidad, y en esta proporcionalidad es muy difícil sentarse a conversar cuando yo veo que cada vez que existe una escalada de conflicto mueren 250 palestinos y mueren 2, 3 israelíes. Es simplemente un prisma de que quiero entender cómo uno puede pretender sentarse a conversar con un enemigo cuando estoy tratando de imponerle al otro. Ahí hay una corresponsabilidad creo sí, del mundo, de la comunidad internacional, y soy un convencido de lo que les dije al comienzo y lo que vuelvo a decirles a estos chicos en la universidad. Uno no firma la paz con sus amigos, y dos, ayúdenme a encontrar un proceso de paz impuesta. Me encantaría en algún momento que me tome un café con el doctor Marulanda preguntarle a alguien que ha estudiado tanto de conflictos bélicos como tal, deme un conflicto, una paz impuesta, que haya perdurado en el tiempo a través de las armas, a través de las malas. Yo no lo he logrado encontrar, y esto es por esta conclusión mía de que la gente no cumple porque es ley. Tú cumples porque lo sientes justo, y de lo contrario vas a hacer lo que sea por no cumplir. Esa es una parte de la naturaleza humana. Así es que con esta lógica en mente, creo que es importante de poner posturas, no los intereses. Los intereses es algo que todos queremos, y en la medida en la que aprendamos a convivir en sociedad, a eso es a lo que yo me refería con el vivir en democracia, el entender que aquí estamos todos en este mismo barco. Entonces, o aprendemos a convivir o simplemente seguiremos en estos episodios de continua violencia, y que yo soy un convencido de que finalmente sí existe otro camino. El camino es un poco lo que estamos haciendo aquí. Ojalá que esto se replique, y ojalá, por el bien de todos, estas posturas puedan ser un poco más sinceradas y nos podamos enfocar en los intereses que nos permitan finalmente tener un sendero de paz. Claro, pero incluso los intereses grupales y todo eso deben ser tomados en cuenta, ¿no? Que la violencia salga, parece que no, algunos toman ese camino porque si no, no se escucha, dicen, ¿no? Doctor Salles, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por su reflexión.
Doctor Marulanda, siempre a usted muchísimas gracias por permitirnos tener una visión desde adentro de Colombia con eso, doctor Salles. Y Esteban, muchas gracias por seguir compartiendo también, ¿no? Esto de la mediación resulta un reto humano, pero también un compromiso desde todas estas visiones. Y ustedes nos ayudan a entender lo que pasa porque se dan el tiempo de estudiarlos. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Jorge Salles, al doctor John Marulanda y al doctor Esteban Santos. Un gusto saludarles. Buenos días. Buen día. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Francisco. Muchas gracias, doctor Salles. Esteban, un gusto. Cuídense mucho. Han estado con nosotros, como les decía, el señor doctor Jorge Salles, el señor doctor John Marulanda y el doctor Esteban Santos. Por ahora estamos terminando. Ya tenemos presidente de la Asamblea, las autoridades estructuradas, está detenido e investigado el defensor del pueblo, no podía ser de otra manera. El país sigue. Nos encontramos mañana. Hasta mañana entonces.